Bueno, pues vamos a empezar nuestra capacitación con las personas que tenemos por ahora acá participando. Nuevamente los saludo. Buenos días para todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Angélica Bermúdez. Yo soy gerente de cuenta para Easy Emerging Markets. La idea de hoy es que ustedes puedan conocer qué es EMIS para quienes no nos conocen y para aquellos que ya conocen la herramienta, pues que puedan actualizarse en el contenido nuevo que tenemos dentro de la plataforma, la nueva interfaz que también cambió el año pasado, más o menos hacia julio. Eh, Cambiamos el diseño de la interfaz. La idea es que ustedes puedan utilizar la herramienta en sus diferentes asignaturas, que realmente le saquen el provecho. Es una herramienta muy completa. Entonces, voy a empezar, perdónenme un segundo que voy a hacer acá algo. Voy a minimizar esto acá un segundo, perdón. Ok, listo. Bueno, entonces, acá estoy mostrando la pantalla, entonces, bueno, voy a empezar contándoles un poquito acerca de EMIS. Nosotros somos una compañía británica, llevamos más o menos 30 años en el mercado. Nosotros nos especializamos en proveer información financiera, información sectorial y también información macroeconómica para países emergentes. Digamos que esa es una de nuestras especialidades, es conseguir información que es muy difícil de conseguir muchas veces para más de 160 países alrededor del mundo. La información que ustedes encuentran en EMIS es de carácter cuantitativo, pero también cualitativo. Es decir, ustedes van a encontrar acá estados financieros, ratios y múltiples o indicadores financieros, indicadores macroeconómicos, pero también van a ver un tipo de información que no es cuantitativa, que no es numérica y que ya tiene que ver con todo el tema de reportes sectoriales o reportes industriales a nivel de Colombia. Van a poder ver noticias, van a poder ver distintos informes, documentos financieros también. Entonces tienen los dos tipos de información. EMIS, nosotros siempre nos referimos a EMIS como una herramienta de inteligencia de negocios. ¿Por qué? Porque combina distintos tipos de datos, distintos tipos de fuentes, de analíticas, de herramientas que finalmente me van a permitir tomar decisiones estratégicas, tomar decisiones más acertadas cuando hablamos desde un punto de vista o desde un contexto empresarial. ¿Cuál es la idea? Que nosotros a través de EMIS aprendamos a hacer estrategia de negocios, aprendamos a ser más eficientes en todo este tema de estrategia, de análisis, de entender una industria, entender qué tan arriesgadas hacer negocios con cierto país o en cierto sector y también analizar a fondo el desempeño financiero, ya sea de una compañía, de un sector o el desempeño económico de un país. Entonces, EMIS, ¿para qué asignaturas nos sirve? Todo lo que tenga que ver con facultades de administración, de economía, todo lo que tenga que ver con marketing también, con finanzas, obviamente, con contabilidad, va a ser una herramienta que les va a servir mucho. Entonces, EMIS, toda esa información que yo les menciono, nosotros la cargamos sobre tres pilares fundamentales que son compañías, sectores y países. Entonces, ustedes siempre van a ver en la plataforma eh, estas tres secciones, ¿no? Compañías, sectores y países. Ahora, acá voy a hacer un paréntesis porque, bueno, acá debe haber personas de biblioteca también, pero voy a mostrarles cómo acceder desde la página de la biblioteca, que me parece importante que ustedes sepan la ruta. Entonces voy a ir acá a Unilibre, acá. Y cuando ustedes están acá en Unilibre, pueden ir a biblioteca. Esta es la página, digamos, principal de la universidad que tiene pues acá acceso a todas las sedes. Entonces, acá podemos hacer un ejemplo práctico con cualquier sede. Entonces, supongamos que vamos a ir a Pereira.
Y en Pereira, a ver si me deja cerrar ok, cerrar. Acá voy a ir a dependencias, biblioteca. Y este digamos que el camino es similar desde cualquier sede en la que ustedes estén. Acá entonces ustedes van a encontrar el buscador que tiene la universidad. Más abajo van a encontrar acá unas revistas y por acá van a encontrar bases de datos virtuales. Entonces en bases de datos virtuales vamos a buscar por ciencias económicas, administrativas y contables. Probablemente por esta parte también esté disponible, pero no estoy segura. Voy a hacerle clic acá en ciencias económicas. Y acá, voy a ir acá a economía. Entonces, economía, administración y contabilidad, acá está EMIS University, acá le dan clic y él los va a llevar a la plataforma. Acá probablemente les va a pedir una clave, que es la que ustedes siempre usan para acceder a cualquier recurso de la biblioteca, y luego ya los va a llevar a la plataforma que yo les estaba mostrando. Entonces, es como un paréntesis porque no les había mostrado cómo era la ruta para llegar. Entonces, van a la página de la universidad, buscan la sede, luego buscan dependencias, biblioteca o bases de datos virtuales y ahí van a encontrar a EMIS. En el buscador también hay una opción, nos vamos a devolver acá un poquito, este buscador, y si yo me paro sobre recursos virtuales y le doy EMIS, le doy acá a buscar, él también me debe mostrar un acceso directo a EMIS. Entonces, cuando ustedes le dan clic acá, él los va a llevar a la plataforma. En este momento no estoy ingresando con claves de la universidad, pero ustedes con sus claves, él los va a llevar directo a EMIS. Entonces, tenemos como esas dos rutas para llegar a esta plataforma, que es la que yo les estaba mostrando. ¿Listo? Ok, entonces les decía que nosotros toda la información la tenemos cargada o organizada en tres grandes secciones que son compañías, sectores y países. Si ustedes ven en la parte superior están estas tres opciones. Acá abajo también tengo las mismas opciones, compañías, sectores y países. Luego tengo una sección de solo fuentes de información. Y acá es importante que ustedes sepan que pueden ir y ver todas las fuentes de información que nosotros tenemos dentro de la plataforma, que son muchísimas. Voy a devolverme un poco acá solo para mostrar las fuentes por país, para que de pronto sea más fácil, porque son muchísimas fuentes a nivel global. La suscripción que tiene la universidad en este momento es a nivel Colombia, entonces todo lo que ustedes van a ver dentro de la plataforma es a nivel Colombia. Cuando ustedes le dan clic en fuentes principales por país, él les va a mostrar las distintas fuentes de información que tenemos de la plataforma. Acá tenemos fuentes para compañías, tenemos fuentes para sectores y fuentes para países. Si, por ejemplo, yo me voy a compañía y le doy todas las fuentes de compañías, él me va a mostrar todas estas fuentes que tenemos dentro de la plataforma. Son para Colombia más de 500 fuentes de información. ¿Qué tipos de fuentes ustedes van a encontrar acá? Vamos a encontrar periódicos o revistas. Acá encontramos, por ejemplo, El Tiempo, El Espectador, el Diario La República. Encontramos también portafolio. Eso a nivel de noticias. También encontramos información de bancos, información de ministerios, de asociaciones industriales. Tenemos, por ejemplo, entidades, por ejemplo, como INVIMA, como Asopartes, como la DIAN, como la ANIF, como el DANE. Entonces, son muchísimas fuentes locales que nos van a proveer de información muy relevante para los distintos sectores industriales y las diferentes compañías. Entonces, aquí tenemos algunas de las fuentes que les mencioné, Casa de Bolsa, tenemos, por ejemplo, la revista Forbes Colombia, tenemos la vivienda Corredores, tenemos cámaras de comercio, que eso es algo importante también, que ustedes sepan que tenemos cámaras de comercio, tenemos también superintendencias y ellos son los que nos proveen también de la información de estados financieros. Entonces tenemos digamos, esas fuentes muy importantes. Tenemos, como les decía, la DIAN, algunas empresas como Ecopetrol que también nos proveen de información, etcétera. Esto es para compañías.
Y tenemos algunas fuentes internacionales que son muy reconocidas a nivel global, que también nos van a dar información de sectores como Euromonitor, por ejemplo, que es bastante prestigiosa a nivel global, se las recomiendo muchísimo. Si ustedes quieren ver qué tiene Euromonitor, simplemente le dan clic y él les va a mostrar el tipo de información que tenemos allí en Euromonitor. Entonces voy a regresarme un poco porque quiero mostrarles qué tenemos en la página inicial, solo para que ustedes lo tengan en mente. Entonces tenemos compañías, sectores, países, luego la parte de fuentes de información, luego tengo una parte de tutoriales en video. Acá ustedes pueden ver algunos videotutoriales, tengo un manual de uso y un tour en línea. Entonces, si ustedes quieren volver a repasar un poco cómo navegar por la plataforma, lo pueden hacer desde esta sección. Y luego tengo un monitor de COVID-19, porque obviamente EMIS, al ser una empresa que monitorea todo lo que ocurre con la economía, con las compañías y con los sectores, el COVID es un tema que obviamente afecta a todos estos aspectos, entonces siempre vamos a tener un COVID acá dentro de la plataforma. Esta es una herramienta que se actualiza todos los días, son datos y gráficos diarios para todos los países del mundo. Entonces también, si ustedes quieren tener información de COVID muy actualizada de fuentes oficiales a nivel global, pueden usar también esta parte de acá. Entonces esto solo para mostrarles cómo está organizada la primera página o la página principal de la plataforma, y ya sobre esto ustedes pueden empezar a jugar con la plataforma. Vamos a hacer un ejercicio práctico para analizar una compañía, luego un sector y luego un país. Vamos a elegir una empresa colombiana y vamos a hacer como todo el análisis de esta empresa. Entonces, vamos a escoger una empresa, puede ser Ecopetrol, que es una de las más reconocidas, obviamente. Entonces, cuando yo escribo la palabra, recuerden que esta es una cajita de búsqueda, ustedes pueden buscar acá nombres de compañías, pueden buscar sectores o países. Entonces, voy a escribir Ecopetrol, acá me aparecen mis últimas búsquedas, acá me aparece compañías, nombres de compañías en donde aparezca Ecopetrol, en este caso la principal es Ecopetrol S.A., y voy a darle clic. Entonces, ¿qué hace la herramienta? La herramienta me muestra un perfil corporativo de la compañía, me dice esta compañía a qué se dedica, cuáles son sus principales actividades, sus productos principales, nos da una descripción de la compañía, acá nos va a mostrar unas transacciones de comercio exterior, esto es para empresas que exporten y que importen, es decir, esto no va a aparecer en cualquier empresa, sino solo aquellas que tengan actividades de comercio exterior. Tengo acá también principales ejecutivos de la compañía, detalles de accionistas, subsidiarias o compañías que ellos tienen en otros países, compañías similares a Copetrol. Y en la parte derecha tengo un resumen de los estados financieros de la compañía. Esto es muy resumido, pero ya les voy a mostrar dónde se ve con más detalle. Acá tengo algunos documentos financieros, datos de mercado, esto es todo lo que tiene que ver con la bolsa de valores. Entonces, si ustedes quieren ver el historial de cotizaciones de la compañía, lo pueden hacer desde esta parte. Acá simplemente le dan clic en el nombre de la compañía y él les va a mostrar toda la información, la cual ustedes van a poder descargar acá donde dice descargar en Excel. Ustedes pueden descargar todo ese historial de cotizaciones, en este caso de Ecopetrol. Y luego tenemos acá una calificación de la compañía y unas noticias. Entonces, como les venía diciendo, esta primera página realmente es un resumen de todo lo que tenemos para Ecopetrol, que en este caso es la compañía que estoy analizando. Luego ustedes van a ver unas pestañas hacia la derecha y en estas pestañas yo tengo de forma detallada toda esta información. Entonces, supongamos que ustedes quieren ver ya de manera completa los estados financieros de Ecopetrol, simplemente le dan clic acá en estados financieros, él les va a mostrar los últimos 5 años por defecto, pero yo siempre voy a poder ver más periodos. Acá donde dice más periodos, ustedes van a poder ver, dependiendo de la empresa, hasta 10, 15 o 20 años de información histórica de estados financieros. Estos estados financieros, como yo les decía, nosotros los obtenemos de la superintendencia, los obtenemos también de Cámara de Comercio, Contaduría General de la Nación. Es información que nosotros actualizamos anualmente. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos hasta 2020, pero hacia mayo de este año vamos a tener todo 2021. Entonces, ya en un par de meses van a ver la información más actualizada.
¿Qué tenemos acá? Toda la información completa, estado de resultados, balance general, estado de flujo de efectivo, y al final ustedes pueden ver que está la fuente de información, de dónde viene esta información. En este caso viene de Superfinanciero. Si ustedes quieren exportar esto, lo pueden hacer sin ningún problema. Acá donde dice exportar, en el botoncito verde, simplemente le dan clic y él les va a llevar esta información a Excel, y ya sobre ese Excel ustedes pueden trabajar, pueden hacer anotaciones, pueden hacer ejercicios, hacer análisis de los estados financieros. ¿Qué otro tipo de análisis entrega EMIS en esta parte? Nosotros hacemos análisis verticales y horizontales de los estados financieros. Si ustedes ven acá, si yo me paro en cualquiera de las cuentas, él me muestra la variación en porcentaje de año tras año. Entonces tenemos total de ingreso operativo. Del 2016 al 2017, por ejemplo, ellos aumentaron un 15% su ingreso operativo, acá aumentaron un 21%, un 6%, y en el último periodo del 2019 al 2020 bajaron un 28.91%. Entonces, este tipo de análisis ustedes lo van a poder hacer dentro de la herramienta sin ningún problema. Si quieren ver el otro tipo de análisis, vamos a mostrar acá más opciones. Acá ustedes ven el análisis vertical o el análisis horizontal. Entonces tenemos ese tipo de opciones. Otros datos importantes que siempre me gusta mencionar, todo siempre aparece en millones de pesos. Acá si ustedes ven dice pesos colombianos y millones. Podemos cambiarlo a miles si ustedes quisieran, pero por defecto siempre está en millones. Tenemos consolidados o individuales, ustedes lo pueden cambiar, y tenemos la información bajo un estándar global. Esto quiere decir que es un estándar internacional, es decir, que la información se presenta bajo un estándar internacional que se puede visualizar en cualquier parte del mundo. Pero si yo quiero ver los estados financieros tal cual como la empresa lo reportó a las entidades de control, simplemente le doy clic acá y le digo que me muestre tal cual como ellos lo presentaron, por ejemplo, a las superintendencias, empresas del sector real. Entonces, él me va a cambiar un poquito los estados financieros y me va a mostrar, si ustedes se dieron cuenta, acá ya me cambió un poco los nombres de las cuentas. Ya no me los está mostrando como antes. ¿Por qué? Porque así fue como la empresa los reportó tal cual a las entidades de control, a la superintendencia. Pero nosotros por defecto no lo mostramos así, sino lo mostramos bajo un estándar global, que es un estándar internacional. Entonces, si ustedes ven, aquí ya cambian los nombres un poco al estándar internacional. Entonces, eso para que lo tengan muy en cuenta cuando estén analizando este tipo de información. Después de los estados financieros tengo ratios y múltiples, entonces también si ustedes quieren hacer análisis de ratios lo pueden hacer acá. En EMIS nosotros tenemos diferentes tipos de ratios, todos los que ustedes ven acá, rentabilidad, tenemos cifras de valoración, ratios de liquidez, apalancamiento, etcétera. Si ustedes ven aquí está toda la información. Si ustedes quieren ir directamente a alguno de los ratios, por ejemplo, apalancamiento, le doy clic y él entonces me va a mostrar los ratios de apalancamiento. También se puede descargar esta información a Excel, y acá tengo algo interesante, y es que yo puedo ver qué quiere decir cada uno de estos ratios. Entonces, supongamos que yo estoy aprendiendo sobre ratios y no sé muy bien qué es el ROA. Yo puedo pararme acá y él me dice que el ROA es un indicador de cuán rentable es una empresa en relación con sus activos totales. Y también me dice cómo fue calculado. Entonces, también esta parte para todo lo que tiene que ver con ratios y múltiples es muy interesante, y me puede dar información para iniciar como mi proceso de aprendizaje. También tengo aquí algunos documentos financieros. Si, por ejemplo, acá hay profesores que estén enseñando sobre estados financieros, sobre, por ejemplo, las notas a los estados financieros, este tipo de temas también ustedes lo pueden ver acá en los documentos financieros. Acá tenemos qué tipo de documentos. Tenemos informes de gestión anuales. También muchas veces van a encontrar informes de sostenibilidad, y van a encontrar acá los consolidados, ya como tal el documento del estado financiero. Bueno, vamos a ver este reporte anual porque
Ya ahora hacemos un ejercicio con otra empresa para abrir las notas a los estados financieros. Por ahora vamos a ver este informe de Ecopetrol que es del 2020. Es un reporte de gestión sostenible. Estos son pues documentos muchas veces bastante amplios, creo que usted tiene como 600 páginas, pero también nos sirve mucho para analizar cómo ha sido la gestión de una empresa, cómo presentan ellos todos esos informes de sostenibilidad, de gestión. Entonces son, digamos que acá lo interesante es que es información real, que ustedes en EMIS pueden obtener toda la información real de las compañías, desde estados financieros hasta informes de gestión que no son simulaciones, etcétera, sino que todo eso es información real que es muy útil para que el estudiante también esté más cerca a la realidad, ¿no? A la realidad de las compañías. Entonces, este es un ejemplo de un informe de gestión que descargamos. Voy a irme a otra empresa porque no sé por qué hay algunos archivos acá de Ecopetrol que no me están abriendo bien. Vamos a hacer aquí la consulta internamente, pero mientras tanto voy a ir a Caterpel y voy a tratar de abrir uno de los consolidados que quisiera mostrarles esa parte. Entonces vamos a ir acá a este reporte anual. Y entonces acá, si ustedes ven, tengo el informe del revisor fiscal, que esto era lo que les quería mostrar, que es muy útil también para los estudiantes. Sus conclusiones, luego ya viene toda la parte de estados financieros. Entonces aquí ya están los estados financieros tal cual como ellos los elaboraron, con las firmas, con todo lo demás. Y acá empiezan las notas a los estados financieros. Entonces esta parte también muy interesante para hacer este tipo de análisis con los estudiantes. Entonces, esa parte, cómo llegamos allí, fuimos a estados financieros y documentos financieros. También tenemos noticias a nivel de compañía, a nivel de sector y a nivel de país. Entonces, si ustedes quieren estar informados de qué está pasando, ya sea a nivel Colombia o qué está pasando, por ejemplo, con el sector de la agricultura, con el sector de alimentos y bebidas, con el sector de la energía, de telecomunicaciones, todo este tipo de noticias nosotros las tenemos dentro de la plataforma y a nivel de compañía también, porque EMIS al ser una herramienta de estrategia de negocios, tenemos que saber qué está pasando con las compañías que son mis clientes, con las compañías que son mis competidores o que son prospectos o que son empresas en las cuales yo quiero invertir. Tengo que saber qué está pasando a nivel macroeconómico con ciertos países para ver si yo es conveniente para mí invertir en ese país. Entonces las noticias son un factor muy importante para nosotros dentro de EMIS. Creo que por acá, ok, listo. Entonces, en noticias que tengo acá en el caso de Terpel. Por ejemplo, acá dice que organización Terpel establece esta empresa llamada Terpel Ampere. Esta es una noticia, de hecho, de ayer, es bastante reciente, entonces yo aquí voy a poder leer sobre la noticia. Si la noticia está en inglés, en caso de que sea una fuente internacional, ustedes van a poder traducir esto al español. Eso para que lo tengan en cuenta. Todo lo que sean noticias se puede traducir y acá al final yo voy a poder ver algunas noticias relacionadas. Pero supongamos que voy a devolverme y voy a leer otra noticia que esté en español. Por ejemplo, esta dice, estas son las empresas nacionales más sostenibles según el Yearbook de Standard Poor's Global. Y esta es una noticia que viene del diario La República. Ustedes siempre van a ver de dónde viene la información. Entonces aquí viene del diario de La República. Si yo quiero leer esta noticia, simplemente le doy clic. De hecho, puedo escoger varias noticias a la vez y abrirlas al tiempo. Y acá puedo leer la noticia. ¿Qué puedo hacer con esta noticia? Puedo exportar la PDF a Word, puedo imprimirla, puedo enviar por correo electrónico y al final siempre me va a decir más sobre estos temas. Si ustedes quieren leer un poquito más sobre estos temas, me muestra la fuente de información, que en este caso es el Diario de la República y me muestra noticias relacionadas. Si yo quisiera ir al Diario de la República, puedo ir. Yo le doy clic acá o incluso si ustedes quieren ir, no sé, al portafolio
o al periódico El Tiempo, ustedes pueden buscar el nombre del periódico acá en la cajita de búsqueda y él los va a llevar allá. Entonces acá yo le di clic a La República y él me está diciendo de qué se trata este periódico y me va a mostrar las últimas noticias. Nosotros actualizamos noticias todos los días, entonces acá pueden confiar en que van a encontrar información muy actualizada. Tengo esta noticia de hoy, 24 de febrero, y luego tengo las noticias de ayer, que son del diario La República. Entonces, esa es la parte de noticias. Acá entonces él me había abierto una pestaña adicional, me voy a devolver. Y vamos en esta parte de noticias. Los reportes ya los vimos brevemente. Vamos a ver la parte de compañías similares. Entonces, si ustedes quieren saber qué compañías similares a Terpel existen en Colombia, acá en compañías similares ustedes van a ver esas otras compañías que hacen parte del sector. La herramienta siempre los va a organizar por total de ingreso operativo. Nos va a mostrar algunos datos financieros como los que ustedes ven acá, pero yo siempre voy a poder agregar más datos financieros e incluso agregar más compañías. Entonces, supongamos que a mí me interesan otros datos financieros que no están acá. Yo le voy a dar clic aquí en añadir datos financieros y supongamos que a mí me interesa el activo no corriente, activo corriente, utilidad bruta, EBITDA y razón de liquidez. Le doy a aplicar y él me va a agregar estos datos financieros a mi tabla. Esto yo lo puedo exportar así tal cual como ustedes lo ven. Acá está el botón de exportar. O también yo puedo eliminar algunas compañías. Supongamos que a mí esta no me interesa, entonces solo voy a dejar a Terpel, a Primax, Chevron y Biomax. Supongamos que a mí solo me interesa hacer el análisis con estas compañías, entonces las puedo eliminar y dejar únicamente estas cuatro. Ya sobre estas cuatro yo puedo exportar o puedo incluso agregar más compañías. Entonces supongamos que yo estoy analizando Terpel y estoy analizando compañías similares a Terpel, pero supongamos que yo también quiero incluir acá otro sector, otras compañías que hacen parte de otro sector. Yo puedo decirle que me incluya nuevamente a Ecopetrol, le doy aquí en la lupita. Entonces él me va a mostrar acá Ecopetrol y me va a mostrar otras compañías. Entonces supongamos que me parece que Ecopetrol podría ser interesante y Refinería de Cartagena. Le doy a aplicar. Ustedes pueden escoger la compañía que quieran. Recuerden que nosotros para Colombia tenemos alrededor de 200.000 compañías dentro de la plataforma. ¿Qué tipo de compañías tenemos? Tenemos compañías pequeñas, medianas y grandes. No tenemos microempresas para que lo tengan en cuenta, pero de pymes hacia arriba tenemos compañías. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Acá entonces yo ingresé Ecopetrol a mi análisis y también ingresé Refinería de Cartagena y la herramienta me las organiza por total de ingreso operativo. Si ustedes ven acá hay unas flechas, entonces yo siempre puedo cambiar este orden y decirle que no me lo, que me lo ponga de mayor o menor o de menor a mayor, como ustedes quieran. Y también puedo graficar esta información. Entonces, acá si ustedes ven en la parte inferior derecha, dice ver en gráfico. Yo le voy a dar clic acá y él me va a graficar con todo este análisis que yo acabo de hacer. Inicialmente, él me va a graficar el total de ingreso operativo, pero yo también puedo decirle que me incluya acá el margen neto, que me incluya total patrimonio, utilidad bruta, etcétera. Y la gráfica se va a ir actualizando con la información. Es una gráfica interactiva. Cuando ustedes se paran sobre los datos o sobre las gráficas, él les dice cuál es la información que estamos acá mostrando. Y esta gráfica yo la puedo también descargar. Entonces, siempre que ustedes abran una gráfica en EMIS, si ustedes ven que tienen estas tres líneas a la derecha, quiere decir que yo puedo descargar la gráfica. Entonces, acá le voy a dar que me la descargue en JPG. Si les aparece este aviso, es como un aviso de seguridad que les pregunta si sí quieren descargar la gráfica. Ustedes les dicen que sí, que la envíe. Y entonces él acá ya me va a abrir la gráfica. Y esta gráfica ustedes la pueden también copiar
exportar, compartir, o la pueden simplemente copiar en un trabajo, en un informe que estén haciendo. Entonces, esta es la parte de compañías similares que analizamos acá. ¿Cómo hicimos? Simplemente tomamos una compañía y le dimos clic en compañías similares. Entonces, acá generalmente lo que ustedes van a ver es información de fusiones y adquisiciones, es decir, qué empresas han comprado otras empresas. También porque a nivel de estrategia para mí es importante saber si yo tengo un cliente, una empresa que fue comprada por otra compañía, pues eso puede afectarme, puede positivamente o negativamente, ¿no? Puede ser una oportunidad o puede ser un riesgo para mí como compañía. Entonces, para nosotros es importante también llevar un registro de todas las empresas que han sido adquiridas por otras, que han sido fusionadas con otras compañías, y la idea es que ustedes puedan estar al día y actualizados también con este tipo de información. Entonces, eso siempre lo van a encontrar tanto en compañías como en sectores, lo van a encontrar en esta pestaña que se llama transacciones de M&A o de fusiones y adquisiciones. Y luego vamos a ir a la parte de análisis de crédito. Esta parte que ya es como nuestra última parte de compañías, lo que me va a mostrar es un análisis, una calificación de la compañía frente al sector, cómo está la compañía frente a su sector, frente a las demás compañías de su sector y cómo se compara frente a ella misma a través del tiempo, cómo ha sido su desempeño financiero. Entonces aquí esta compañía, Constructora Colpatria, tiene una calificación del 50.02%. ¿Qué quiere decir esto? Que esta compañía es mejor que el 50.02% de las compañías de su sector, lo que equivale a ser un riesgo promedio en la escala de negocios. ¿Cuál es el ranking de la compañía? Ellos están en este puesto, en el 697 de 1.393 compañías. Si yo quiero ver los detalles de esto, cómo llegamos nosotros a esta calificación, ustedes pueden darle clic ahí en ver detalles y él les va a explicar un poco cuáles fueron los criterios. Entonces, estos son los criterios que nosotros usamos para darle la calificación a la compañía. Entre más alejado esté del origen, mejor comportamiento ha tenido, mejor calificación. Entonces, es una compañía que tiene muy buen puntaje en ventas, en activos, en patrimonio. En utilidad, no tanto. Entonces, por eso probablemente el puntaje no sea tan positivo, porque en utilidad y en utilidad neta no tiene una muy buena calificación, un muy buen desempeño, igualmente que endeudamiento. Estos criterios ustedes lo pueden descargar si lo quieren usar para algún informe, y también acá tenemos ya como tal el ranking. Entonces, ¿qué pasa? Esta compañía, según el análisis de sus estados financieros y comparándolo con los estados financieros de las demás compañías del sector, es la número 1 en ventas. Entonces, probablemente si vayamos a los estados financieros de ellos, vamos a ver que sí tienen unos ingresos operativos positivos, pero acá es donde ellos les baja un poco la calificación y es la parte de la utilidad. Entonces, es ese tipo de análisis que hacemos acá. También todo el tema de crecimiento en ventas, cuando no hay información es que probablemente no esté completa la información de los estados financieros, pero sin embargo con la información que tenemos pues se llega a esta conclusión. Obviamente que esto se puede personalizar también. Ustedes tienen acá una opción de personalizar la evaluación. Si ustedes quieren darle más peso a un criterio que a otro, lo pueden hacer. Pero a grandes rasgos, esta es la herramienta que nosotros usamos para conocer cómo se compara la compañía con otras de su sector, cuál es su capacidad de endeudamiento, por ejemplo. Ese tipo de información también la pueden encontrar acá en todo lo que tiene que ver con análisis de crédito, ¿no? Entonces, bueno, voy a continuar con la parte de sectores, que también es una parte muy interesante de EMIS. Obviamente que en compañías podemos ahondar un poquito más, pero también por temas de tiempo, pues lo vamos a dejar ahí y vamos a empezar con sectores. Entonces, sectores es una parte de la herramienta o de la plataforma que me va a permitir entender un sector de la economía, saber qué ha pasado con este sector, para dónde va el sector, las principales cifras del sector. Entonces, por ejemplo, para personas que estén en investigación de mercados, en la parte de marketing, que quieran saber, por ejemplo,
temas de consumo de ciertos sectores, también pueden encontrar ese tipo de información acá. Entonces, acá en la parte derecha, siempre que ustedes vean estas cajitas, estas son las mismas pestañitas que vimos acá en la parte de compañía. Si ustedes recuerdan, al escoger cualquier compañía, no sé si recuerdan que hay unas pestañitas, estas pestañitas. Estas pestañitas son las mismas que ustedes van a ver acá, por ejemplo, cuando van a más sobre compañías, son estas mismas cajitas. Entonces, esto no es algo nuevo, realmente esto todo ya lo vimos. Y en sectores ocurre igual, en sectores tenemos estas cajitas que ustedes ven acá, pero son las mismas pestañas que ya vamos a empezar a analizar. Pero simplemente son formas de visualización para que ustedes utilicen la herramienta como sea más fácil para ustedes. Entonces, si ustedes quieren ir directamente a los reportes sectoriales, lo pueden hacer, o directamente a las noticias sectoriales también lo pueden hacer. O podemos empezar la búsqueda por un sector. Entonces, supongamos que yo quiero analizar el sector de alimentos y bebidas. Entonces, simplemente me voy al sector y la herramienta me va a mostrar ya las estadísticas sectoriales, me va a mostrar noticias, me va a mostrar acá algunos reportes sectoriales y ya sobre esto yo empiezo a hacer las consultas que sean más relevantes para mí. ¿Qué información interesante tengo acá? Primero, mostrarles que acá siempre van a ver los sectores. En la izquierda siempre van a ver todos los sectores. Si ustedes quieren cambiar de un sector a otro, lo pueden hacer fácilmente. Tengo los sectores EMIS, que son 14 macrosectores. Estos son sectores que los hemos organizado nosotros de esta forma. Son los sectores más grandes, pero si ustedes contraen esto, acá van a ver que hay otro tipo de sectores que son un poco más detallados o más granulares. Digamos que estos son subsectores. Entonces, si ustedes les interesa la agricultura, pero específicamente están analizando, por ejemplo, el cultivo de arroz, en estos sectores NAICS van a encontrar esos subsectores. En todo caso, pueden iniciar la investigación, ya sea por los sectores NAICS o por los sectores EMIS. Finalmente, la herramienta los va a llevar al lugar y les va a mostrar las mismas herramientas, pero ustedes pueden decidir si empezar por acá o por arriba. Realmente no hay problema, ya depende de como el nivel de detalle que ustedes quieran tener. En este caso empezamos por los macrosectores, los sectores EMIS, elegimos alimentos y bebidas y acá entonces vamos a empezar a ver distintas herramientas. Una que es una de las más importantes pues, es que son los reportes sectoriales como tal. Como yo les decía al inicio, nosotros tenemos fuentes de información muy reconocidas a nivel local y a nivel global, que son empresas que se dedican a hacer análisis muy profundo de cómo está un sector de la economía. ¿Qué van a encontrar ustedes acá? Por ejemplo, acá tenemos EMIS Insights. Nosotros también producimos y publicamos información, es decir, no solo agregamos información de otros en la plataforma, sino que nosotros también producimos información. Entonces acá ustedes van a encontrar también muchas publicaciones de EMIS. Estas sí van a estar en inglés porque pues son publicaciones que se hacen para todo el mundo. Entonces tienen que estar en inglés, pero también van a encontrar muchísima información en español para que eso lo tengan en cuenta, que tenemos muchas fuentes locales que ya se las voy a mostrar. Entonces acá vamos a abrir un reporte de EMIS. Recuerden que cada vez que ustedes abren un archivo en PDF lo pueden descargar de forma ilimitada a su computador, no hay ningún problema. Acá ustedes van a ver este icono con la flechita hacia abajo y ahí ustedes van a poder descargarlo o lo pueden imprimir o lo pueden ampliar. Entonces, por ejemplo, este es un reporte del sector de alimentos y bebidas de Colombia para 2021-2022. Acá tengo un resumen ejecutivo, tengo el sector en números o el sector en cifras. Entonces, aquí me dice que, por ejemplo, somos el número 4 productores de aceite de palma a nivel global. Somos el número 3 en producción de café a nivel global. Somos el número 3 como exportadores de café a nivel global. Entonces, la herramienta siempre o estos informes siempre nos va a dar unos datos muy concretos que me van a dar una idea de en dónde estamos, ¿no? Específicamente en este sector de alimentos y bebidas. También me va a mostrar exportaciones, importaciones,
el mercado doméstico, entonces no solo cómo nos va por fuera, sino aquí dentro de Colombia, cómo ha sido esas ventas, ese crecimiento, me da datos de producción, me da datos de los principales jugadores o principales empresas del sector, entonces obviamente aquí veo a Nutresa, acá veo a Superpollos del Galpón, Bavaria, Colanta, etcétera. Entonces es información pues muy completa, muy también actualizada. Y así voy a empezar a ver algunos indicadores también del sector, producción y ventas, cuál es la posición global del sector, todo lo que tiene que ver con comercio exterior, exportaciones, importaciones, empleo. Entonces, si ustedes quieren saber el número de empresas que están dentro del sector, número de empleados también, o sea, qué tantas personas se están empleando en el sector, también tienen esa información acá, toda la parte competitiva y la historia de las empresas. Bueno, estos son reportes que realmente a mí me gustan muchísimo, son muy completos. Acá luego ya me va a hacer un análisis de cada una de las compañías que hacen parte del sector, obviamente las compañías líderes, temas regulatorios, etc. Así como ustedes ven este reporte de EMIS, para la parte de alimentos y bebidas en Colombia, así hay para 14 sectores, para estos 14 macrosectores. Y también tenemos, aparte de EMIS, tenemos otras fuentes de información. Una que yo recomiendo muchísimo se llama Sectorial, que de pronto ustedes la conozcan. Ustedes pueden buscar acá las fuentes de información también por palabra clave. Entonces voy a ponerle sectorial y acá ustedes van a encontrar reportes sectoriales. Súper recomendada esta fuente, es una fuente de información colombiana. Acá ellos van a publicar informes de diferentes sectores de la economía, informes macroeconómicos y también análisis político y económico. Entonces aquí tengo, por ejemplo, informe del sector asegurador, tengo el informe del sector de flores, el del sector de telecomunicaciones, del sector comercio, del sector publicidad. Es bien completo. Acá tengo un informe del sector del azúcar y del etanol. Vamos a ver un informe, por ejemplo, del sector de flores. Entonces, para que ustedes vean cómo se visualiza. Acá tengo sectorial, resumen ejecutivo. Entonces, Colombia ocupa el segundo lugar en exportación de flores, con 55 años en el mercado mundial. Me da muchos datos interesantes del sector. Me dice, por ejemplo, que Colombia exporta aproximadamente el 95% del total de su producción de flores. Y así me dan muchos datos, muchas cifras, que realmente si yo estoy haciendo un trabajo, un análisis de un sector, pues acá tengo toda la información y sobre todo pues que es información actualizada, confiable, etc. Tengo algunas gráficas, Estados Unidos y Canadá, principales destinos para la exportación, Producto Interno Bruto del sector, TRM promedio, etcétera. Impacto de la crisis de los contenedores, comercio electrónico, gran oportunidad para el sector de flores. Entonces, bueno, y luego tengo las empresas que hacen parte del sector. Entonces, muy recomendada esta fuente que se llama Sectorial. Nosotros la tenemos dentro de EMIS, la pueden buscar por acá. O cuando ustedes estén haciendo algún análisis de un sector, probablemente les va a aparecer por ahí como sugerencia. Entonces, si no sé, vámonos a agricultura. Acá en los principales reportes sectoriales probablemente les va a aparecer. Por acá está el que acabamos de ver, Colombia, informe del sector de flores, sector azúcar. Acá tengo otro de EMIS que se llama reporte del sector de agronegocios en Colombia. Acá tengo un informe del sector ganadero. Entonces les recomiendo muchísimo los reportes porque realmente son muy buenos, muy completos. Y pues nosotros tenemos acuerdos comerciales con ellos, ¿no? Entonces, esto es información que generalmente hay que pagar por ella, pero ustedes la tienen acá incluida dentro de la plataforma. ¿Qué otras herramientas tengo para el tema de los sectores? Algo muy importante, que es una de las herramientas que más se utiliza en EMIS, es la descarga de compañías. Entonces, supongamos que ustedes quieren saber cuáles son las compañías dedicadas a la agricultura en Colombia y de esas compañías ustedes quieren saber qué compañías están ubicadas, no sé, en el eje cafetero, o qué compañías están ubicadas en Cali, o qué compañías están ubicadas en Pereira. Este tipo de filtros lo podemos hacer acá. Entonces, ¿cómo lo hice?
me fui a sectores, escogí un sector, en este caso agricultura, y acá dice compañías. Cuando me voy a compañías, él me dice que hay 10.058 compañías que hacen parte del sector de la agricultura en Colombia. Y ya yo con este listado que hago, me voy aquí donde dice clasificador de compañías. Esta herramienta se llama así, se llama clasificador de compañías. Y acá él me trae las 10.000 compañías listas para exportar, pero yo puedo empezar a crear filtros, a refinar esta búsqueda y de pronto no necesito esas 10.000 compañías, sino que solo necesito algunas que cumplan con ciertos parámetros. Entonces, si ustedes ven acá, acá dice filtros, yo voy a ampliar esta sección con las flechitas que ustedes vieron acá. Él me mantiene aquí a la derecha las 10.000 compañías y acá yo voy a empezar a hacer los filtros. Si ustedes ven aquí dice ciudad, entonces supongamos que yo quiero buscar solo las compañías de este sector, pero que estén, por ejemplo, en el Valle del Cauca. Voy a darle clic, no me mostró, voy a decirle. Entonces me está mostrando 1.269 compañías del sector de la agricultura que están en Cali. Si ustedes quieren elegir varias ciudades, lo pueden hacer. Supongamos que yo quiero Cali y quiero Manizales. Entonces me está mostrando 1.482. Cuando yo ya tengo esto, lo puedo exportar, pero acá tengo más filtros. ¿Qué tipo de filtros tengo? Por ejemplo, el número de empleados. Si yo quiero saber de estas empresas cuáles tienen más de 100 empleados, le doy 100, aplicar, y él me dice son 51 compañías solamente. De estas 51 compañías, supongamos que yo quiero saber cuáles tienen un ingreso operativo mayor a 50 millones de pesos. Supongamos, le pongo 50. ¿Por qué 50? Porque la herramienta ya está configurada en millones. Recuerden que está en millones y en pesos. Entonces yo acá no tengo que poner todos los ceros, solo pongo 50 millones, le doy a aplicar. Y él me dice que esas 51 tienen ingresos operativos de más de 50 millones de pesos. Y acá tengo más filtros que ustedes pueden agregar. Tengo filtros financieros. Si yo le doy aquí agregar nuevo filtro, escojo el filtro que ustedes quieran, propiedad, planta y equipo, por ejemplo, en flujo de caja, en ratios. Ustedes pueden escoger el que quieran y le dan agregar filtro. Él aquí me agregó el de propiedad, planta y equipo y yo aquí ya pongo los datos mínimos o máximos y sobre eso puedo aplicar el filtro. Cuando yo ya tengo estas 51 compañías, supongamos que estas son las que a mí me interesa analizar, yo le doy a exportar. Cuando le doy a exportar, él también me pregunta y me dice, ok, ¿qué quieres exportar? ¿El último año o quieres exportar los últimos 5 o un año en específico? Digamos que yo quiero exportar el último año que esté disponible en la plataforma, que en este momento es 2020. Y voy a darle también acá personalizar. Y le puedo decir a la herramienta que me baje, por ejemplo, las actividades principales de la empresa. Y aquí en estado de resultados quiero que me baje el EBIT, quiero que me baje ganancia o pérdida neta. En balance general quiero que me baje activos totales, total patrimonio. Y en flujo de caja quiero que me baje este flujo de caja libre, por ejemplo. También puedo bajar ratios, quiero que me muestre el ROA, el ROE, margen operacional, margen EBITDA, etcétera. En múltiplos también tengo un montón de múltiplos acá que puedo utilizar. Entonces, por ejemplo, relación valor de empresa sobre ventas. En información de la compañía, ustedes pueden bajar acá, por ejemplo, principales ejecutivos, página web, etcétera. O simplemente le pueden dar seleccionar todo. Cuando yo ya tengo seleccionados los filtros y tengo seleccionado qué año quiero bajar, etcétera, le doy clic en exportar. Y acá voy a poder exportar la información. Entonces vamos a abrir el Excel para que ustedes vean acá cómo se visualiza el archivo.
Entonces acá están las 51 compañías que eran del sector de agricultura en Cali y en Manizales. Acá tengo el sector SIU, tengo el total de ingreso operativo y acá empiezan a aparecer todos los datos que yo le pedí. Ganancia, pérdida, neta, activos totales, bueno, todos los datos que yo le pedí, los ratios, principales ejecutivos, etcétera. Todo esto tiene hipervínculos, entonces si ustedes quieren saltar de aquí a cualquiera de estas compañías, le pueden dar clic y él los va a llevar directamente a EMIS y les va a volver a abrir el perfil corporativo de la compañía. Entonces aquí me abrió esta compañía. Listo, entonces esta herramienta se llama clasificador de compañías. ¿Dónde la encuentran? La encuentran en la página inicial, si quieren. Cuando van aquí a la casita encuentran acá el clasificador de compañías porque es una herramienta que se usa mucho, entonces tienen un acceso directo a ella. O pueden ir a un sector, seleccionar el sector y luego darle clic en compañías. ¿Listo? Entonces tienen esas dos opciones. Si ustedes van acá y eligen clasificador de compañías, como no hemos elegido ningún sector, pues se les abre todas las compañías que hay en Colombia. En este caso, al momento hay 184.000 que están dentro de la plataforma. Y ya sobre eso ustedes empiezan a elegir acá qué sector quieren analizar. Si quieren, por ejemplo, el sector automotriz, le dan clic afuera, él toma el filtro y acá ya me está mostrando 4.000. De las 184.000 hay 4.700 que pertenecen al sector automotriz y ya sobre eso ustedes empiezan a hacer los filtros, exportar, etc. También pueden compartir este enlace si le quieren compartir esto a algún compañero, estudiante, etc. ¿Qué más tenemos aquí en sectores? Entonces vamos a escoger un nuevo sector, vamos a escoger, por ejemplo, tecnología. Y ya vimos el perfil general del sector, vimos también las compañías, vimos los reportes. Acá tenemos también algunas noticias. Entonces ya no son noticias de la compañía que estamos analizando o que estuvimos analizando, sino que ya son como noticias del sector como tal. Acá tengo la parte de fusiones y adquisiciones que vamos a ver si aquí sí me está funcionando. Entonces acá tengo información de empresas que han comprado otras empresas dentro del sector. Entonces, por ejemplo, aquí dice que esta startup colombiana de tecnología de viajes que se llama Netagnica. Tiene como objetivo una empresa brasilera. Entonces, esta es una noticia. Acá dice que esta otra startup que se llama Paga también tuvo una transacción de 10 millones de dólares. Acá dice que, bueno, aquí me está hablando mucho de estas startups que tienen como distintos tipos de transacciones con otras empresas. Acá dice, por ejemplo, que esta empresa de telecomunicaciones compró una empresa latinoamericana que se llama BTS Towers. Entonces, si yo quiero saber un poquito más sobre esto, yo le doy clic y él me va a abrir una nueva pestaña que se llama Deal Watch y ahí yo voy a poder ver los detalles de la transacción. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Esta empresa de Brasil que se llama Guix, el comprador fue Netactica Colombia. Y acá tengo detalles de la transacción y tengo una sinopsis. Entonces, este tipo de información la encuentro también para todos los sectores de la economía. Entonces, por ejemplo, hace poco que sonó mucho lo de los hermanos Gilinski y lo de ISA y Ecopetrol. Esa información ustedes la van a encontrar acá, van a encontrar todos los detalles de esas transacciones y van a encontrar noticias relacionadas. Entonces, acá, como les dije hace un rato, se abrió una pestaña nueva que se llama Deal Watch. Y acá me fui a la pestaña de información general y él me va a mostrar ya información mucho más completa de qué transacciones han existido en la región en los últimos 3 meses. Sin embargo, yo le puedo decir que me muestre el último año, los últimos 6 meses. Y acá me muestra distintas estadísticas. Por ejemplo, cuál es el top 5 del país objetivo, el top 5 del país comprador, de qué sectores vienen esas empresas que más han comprado, cuál es el valor de la transacción. Entonces, estos análisis nosotros ya los tenemos acá hechos. Acá tenemos las mayores transacciones. Entonces, como les mencionaba, acá está todo el
tema de la familia Gilinski con Nutresa, con Suramericana. Entonces, si yo quiero ver un poquito más de esto, pues puedo ver los detalles de la transacción, cómo fue. Acá me muestra detalles financieros múltiplos, me está mostrando una sinopsis y muchas veces aquí me muestra algunas noticias de periódicos relacionadas con esta transacción. Entonces voy a cerrar la pestaña y él me va a mantener acá en la misma pestaña donde estábamos. Estábamos analizando este sector y nos fuimos aquí a transacciones de M&A y ahí es donde él me abre, pues al abrir cualquiera de estos me abre la pestaña de Deal Watch. Otras herramientas que tengo acá interesantes, tengo el análisis de la concentración. Entonces supongamos que dentro de tecnología yo quiero analizar, por ejemplo, la fabricación de equipos de comunicación. Le doy aquí a aplicar y él me va a mostrar cómo es el análisis de la concentración en este sector. ¿A qué se refiere eso? A la cuota de mercado que tiene cada una de las empresas dentro del sector. Entonces, en fabricación de equipos de comunicación, la empresa más, digamos que lidera el mercado se llama Silver SAS y ellos tienen un 50% de cuota de mercado. Luego sigue Electrónica Broadcast que tiene un 25% y así para abajo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para analizar qué tan homogéneo es un sector. Si hay una empresa que realmente lidere todo el mercado y tenga el 50 al 70%, o si el mercado se reparte entre diferentes compañías. Entonces, ese tipo de información también lo pueden encontrar acá en análisis de la concentración. También tengo algo llamado comparación de tendencias, que lo que me va a comparar es el sector contra las principales compañías. Acá no tenemos mucha información de ese sector, entonces voy a pasarme al sector de la construcción para mostrarles cómo se ve la información. Entonces voy a mirar acá mientras tanto si hay alguna pregunta. Ok. Entonces acá me fui, salté del sector donde estaba al sector de la construcción. Recuerden que aquí a la izquierda están todos los sectores. Y acá como si hay un poco más de información, me está mostrando, me está comparando el sector de la construcción contra las principales 4 compañías del sector en términos de crecimiento en ventas, utilidad neta sobre ventas, rentabilidad de activos, etcétera. Pero yo esto lo puedo editar. Entonces acá donde dice editar tendencia, ¿qué puedo editar? Puedo editarlas, digamos, cambiar de compañía. Supongamos que a mí no me interesan estas dos, las puedo reemplazar por otras dos que estén acá. Acá siempre me va a mostrar pues todas las compañías que tenemos nosotros para este sector, máximo 4 puedo seleccionar y yo puedo entonces darle clic acá en obtener resultados y él me va a actualizar esas gráficas que acabamos de ver ya con la información de estas compañías. Entonces, ese es un tipo de análisis que puedo hacer. Obviamente, él por defecto me está analizando estos ratios de rentabilidad de activos, utilidad neta, pero yo también los puedo cambiar por otros ratios que todos están acá y también puedo analizar diferentes cuentas de los estados financieros. Aparte de comparar compañías, que aquí ya me hizo la comparación de las compañías que yo seleccioné, también puedo comparar sectores. Entonces, supongamos que yo no quiero comparar una compañía, sino quiero comparar un sector. Entonces, voy a mantener este de la construcción acá y quiero decir que me compare construcción con agricultura, con plantaciones de café y vamos a buscar no sé, servicios de ingeniería. Le doy acá obtener resultados. Y entonces él me va a hacer el análisis nuevamente de esos ratios, pero comparando estos distintos sectores. Entonces también esta información la pueden, o estos tipos de análisis lo pueden hacer acá en comparación de tendencias. Tengo algunas estadísticas inherentes al sector que son ya estadísticas un poco más macro. Entonces acá, ¿cuáles son nuestras fuentes? Oxford Economics y SAIC, que es nuestra empresa hermana. Entonces también acá tengo algunas estadísticas inherentes del sector, como índices de, en este caso, de
construcción de edificios, por ejemplo. Entonces, también este tipo de información la encontramos acá. Y finalmente, acá en la parte de fuentes de información, siempre que ustedes vayan a un sector de la economía, al final van a ver algo que se llama fuentes. Y como les decía, pues es importante que las conozcan para que se vayan familiarizando un poquito con ellas y sepan qué fuentes tenemos dentro de EMIS. Supongamos que a ustedes les interesaría saber, tener información de Camacol, pero de pronto no sabían que dentro de EMIS está Camacol o no sabían que dentro de EMIS está la ANIF, por ejemplo. Entonces, la idea es que siempre que ustedes analicen un sector puedan darle una chequeada a las fuentes, de qué fuentes tenemos. Si ustedes, por ejemplo, les interesa ANIF, simplemente le dan clic acá y él les va a mostrar todo lo que tenemos de ANIF. Y ya sobre eso ustedes pueden empezar su consulta. Acá les va a mostrar publicaciones relacionadas. Y recuerden que igual esto lo pueden buscar siempre desde la cajita de búsqueda. Entonces, si a mí me interesa la ANIF, yo simplemente busco acá ANIF y él me va a decir, ah, mira, de ANIF tenemos reportes centrales, cartas financieras, encuestas pymes, comentarios económicos, informes pymes. Entonces yo escojo el que yo quiera y ahí me va a llevar a la información. Entonces también eso para que lo tengan en cuenta. Y ya para terminar, porque creo que ya nos pasamos de la hora, para terminar voy a mostrarles esta parte de países. Ustedes acá tienen información de Colombia y de algunos países de Europa y Asia Central. Acá también van a encontrar Estados Unidos, Canadá, Japón, Israel, entre otros. Digamos que para la parte financiera, sí la plataforma está eh, disponible solo para Colombia. Es decir, si ustedes quieren ver estados financieros, solo pueden ver los de Colombia, que es, digamos, la suscripción que tiene la universidad, pero a nivel de país, a nivel, digamos, de información macroeconómica, sí tienen acceso a otros países, como les mencionaba, de Europa y Asia Central, Estados Unidos, Canadá, entre otros. Entonces pueden hacer análisis de esos países o simplemente si quieren hacer el análisis a nivel de Colombia. ¿Qué información vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar como un resumen general de cómo está la economía del país. Algunos reportes acá ya son reportes de país, reportes riesgo país. Entonces tenemos fuentes como SEIC, tenemos fuentes como Oxford Economics, entre otros. Acá tengo algunos indicadores clave, crecimiento de Producto Interno Bruto, tasa de desempleo, inflación, exportaciones, importaciones, noticias destacadas ya de país como tal, de Colombia. Tengo una parte de mercado bursátil con los indicadores de Colombia, América, etcétera. Acá tengo algunas fuentes destacadas de país que ya se las mencioné. Tengo nuevamente los sectores de la economía en Colombia. Estadísticas, esta parte también es interesante. Acá pueden ver algunos indicadores clave. La herramienta me va a hacer algunos comparativos acá por defecto. Por ejemplo, me compara inflación y desempleo. Si ustedes quieren hacer ese tipo de análisis, lo pueden hacer acá. Pueden descargar esta gráfica. Me está comparando, por ejemplo, importaciones y exportaciones. Me está comparando acá deuda del gobierno contra un indicador de ahorros, si no estoy mal, es esto. Y estas gráficas, entonces, como les decía, por defecto la herramienta las va a mostrar siempre que ustedes vayan aquí a estadísticas y proyecciones económicas, pero yo también puedo decirle que quiero ver solo el Producto Interno Bruto, por ejemplo. Entonces, él me va a mostrar esta información del Producto Interno Bruto del 2017 al 2021, pero yo le puedo decir que me muestre, por ejemplo, todos los datos históricos que tiene de este indicador y él acá me está mostrando, por ejemplo, desde el 2001 hasta el 2021. Supongamos que yo quiero analizar también la tasa de desempleo. Entonces él acá me está mostrando, en este caso también tengo del 2000, perdón, de la tasa de desempleo tengo más años. En este caso tenemos desde el año 1975 hasta el 2021. Entonces, tengo esa información también histórica. Ustedes pueden decirle que solo les muestre cierto periodo. Entonces, también tienen esa información acá. Algunas proyecciones también podemos hacer acá. Solo seleccionan el indicador y al seleccionarlo, entonces va a graficar la proyección, en este caso a 2026.
También puedo ver todos los datos históricos, puedo seleccionar una fecha, puedo exportar, acá abajo tengo los datos, de dónde vienen estos datos, entonces este viene de Fondo Monetario Internacional. Entonces esta parte la encontramos acá en estadísticas y proyecciones. Luego tengo noticias, reportes, nuevamente las fuentes de país y bueno, eso es a grandes rasgos la plataforma. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. Yo sé que es mucha información. Pues nosotros tratamos más o menos de mostrar todo en una hora, pero obviamente es una plataforma en la que ustedes pueden profundizar muchísimo, entrar a cada una de las secciones, buscar por la cajita de búsqueda. Entonces, pues nada, la invitación para que pues sea una herramienta que ustedes utilicen en sus investigaciones, en sus consultas. Realmente es una herramienta muy, muy valiosa. Y bueno, espero que les haya gustado. Voy a mirar acá si hay alguna pregunta adicional. Acá dice, por favor, si pueden enviar la grabación. Claro que sí, María. Entonces ya no toca tu correo. Igual yo creería que la grabación la vamos a enviar a todos los asistentes. Gracias, Rosalba, por el comentario. Por países permite filtrar por departamento. A nivel macroeconómico, no, pero a nivel de sector o a nivel de compañía, sí. No sé si recuerdas, Mindy, cuando fuimos acá al clasificador de compañías, si lo que tú quieres es bajar compañías que sean de un departamento específico, sí lo puedes hacer. Simplemente haces acá el filtro y buscas acá el departamento de la ciudad. Em, y eso es a nivel de sectores como tal y a niveles de compañía. Pero si vamos aquí a la parte macroeconómica, pues acá es solo por país. Acá solo por país. ¿Listo? Voy a volver a ver acá las preguntas. Listo, pues parece que no hay más preguntas. A ver. Bueno, por aquí Johnny nos había dicho con el tema de que se veía pequeña la pantalla, que en la esquina inferior izquierda hay una forma de hacer zoom y después desplazar la pantalla. A gusto, no sé si de pronto eso funcionó para Adriana, pero bueno. Pues entonces les agradezco mucho su participación. Nosotros vamos a estar enviando esta grabación a las personas que participaron, entonces la van a tener en su correo. Y bueno, muchas gracias y feliz día para todos.